El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: «Con solo tocar su manto quedaré sanada». Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Es palabra del Señor. Como ven en el texto que traen los 3 evangelistas, llamados sinópticos, ocurre una cosa particular, rara, la única vez que ocurre esto, y es que hay un milagro injertado en otro milagro. Jesús va camino a la casa de Jairo, en el camino ocurre el episodio de esta mujer que tenía las hemorragias, y después termina de contar la historia, o sea, queda bien claro que uno queda insertado en el otro. Nada de esto es casual,
tiene un sentido que hay que indagarlo un poquito, ¿no? Y bueno, ha llamado la atención a todos los que estudian la Sagrada Escritura qué mensaje hay detrás de esto. Porque no olvidemos que en cada episodio de la vida de Jesús, todo lo que dice, con las palabras que lo dice, lo que hace, lo que no hace, todo, es un mensaje, está hablando, hay una, se puede decir, hay un múltiple sentido en cada hecho y en cada palabra de la Sagrada Escritura, ¿no? Dios habla mucho con pocas palabras o con pocos gestos. Primero vamos a aclarar algunos de los puntos para ubicarnos mejor en la historia. En primer lugar, esta mujer llamada la hemorroísa, o la que tenía esta enfermedad, porque no dan el nombre. La tradición de siglos después recoge el nombre de Verónica, dicen se llamaba Verónica. Con toda probabilidad es pagana, o sea, no es judía. Es importante este detalle porque ella, por así se mete, es como una extranjera que se mete no solamente en el pueblo de Israel, sino se mete con Jesús. Y los judíos eran muy exclusivos con su religión. Según la tradición, era de una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Es conocida porque ahí fue donde Cristo llevó a una especie de retiro. Era una zona al norte de Israel, donde hizo la famosa confesión Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, dijo San Pedro, ¿no? Y es donde de alguna manera le anunció que iba a ser papa. Bien, Cesarea de Filipo. De allí era esta mujer y según la tradición, atestiguada por un historiador del siglo IV que dice que vio en la casa de esta mujer, ella había no sabemos, una imagen, una especie de estatua, donde está Jesús, ella postrada y Jesús extendiendo la mano, recordando ese milagro del que nunca se olvidó. Después un emperador romano pagano lo hizo destruir esta imagen. Bueno, el hecho de que sea pagana tiene también su importancia, ¿no? Y fíjense que dice que esta mujer no era de la zona, porque dice había oído hablar de Jesús. Había oído hablar de Jesús. O sea, la gente ahí de esos pueblitos lo había visto ya muchísimas veces. Dice que había gastado toda su fortuna, parece que era rica, en médicos. La medicina de Israel era malísima, comparada con la de su tiempo, no con la de nuestro tiempo. Entre otras razones porque ellos tenían prohibido, los judíos, tocar los cuerpos de los muertos. De manera que no podían estudiar, no podían hacer autopsias ni estudiar un poquito más el cuerpo humano. Tenía muchas restricciones en ese sentido. Tanto es así que un texto del Talmud, el Talmud es el libro hecho por los rabinos judíos para interpretar el Antiguo Testamento, no en clave cristiana, sino en clave judeo-farisaica. Para que los judíos no se conviertan al cristianismo, escribieron el Talmud. Son comentarios para evitar que un judío, leyendo el Antiguo Testamento, se haga cristiano. Bueno, un texto al Talmud decía, el mejor de los médicos merece el infierno. Como diciendo, la medicina en Israel es un desastre, se conocía, en comparación con la de los griegos y los romanos. Otro detalle dice, con solo tocar la orla de su manto. ¿Por qué dice la orla o el fleco, según las traducciones? Según las prescripciones que tenía Israel, los judíos debían llevar una especie de poncho, como tenemos nosotros acá en nuestra tierra. En las puntas, digamos, en las 4 esquinas, tenían que tener como unos flecos de escarlata, unos adornos de escarlata. La escarlata era una tintura que habían inventado los fenicios ahí al norte de Israel. Es muy bonito el color escarlata, conocemos el nombre. Pero tenía un significado para un judío esto.
estos flequitos que estaban en lugares visibles, en la ropa de los judíos, representaba la ley de Dios que cada uno debía cumplir. De manera que cada vez que se viera, o uno se vistiera, o se quitara las vestiduras, recordara que tenía como un pacto, una alianza con Dios, y él debía cumplir los mandamientos. Este detalle también tiene su importancia. Con solo tocar y aunque esta mujer no supiera todo eso, pero este significado está presente en el hecho. Otro detalle dice que Jesús echó una mirada. Esto lo cuenta solamente San Marcos, que le dijeron: mirá, está lleno de gente, ¿por qué preguntás quién te tocó? Había una multitud. Pero dice que Jesús paró y echó una mirada alrededor. Se ve que ha estado unos instantes mirando. Este detalle también muy de San Marcos, que muchas veces llama la atención sobre la mirada de Cristo. La mirada de Cristo. Recuerden que San Marcos copia, o lo que escribe él, lo recibe de San Pedro. Y probablemente San Pedro nunca se haya olvidado de esa mirada de Cristo cuando él lo negó. Dice que se cruzaron las miradas. De manera que esa mirada, que después resucitado habrá vuelto a encontrarla, se puede decir de otra manera, no la debe haber olvidado jamás. Por eso llama la atención sobre eso. Se podría escribir un libro sobre las distintas miradas de Cristo. Hay miradas de alegría, de consuelo, de gozo y de enojo de Cristo. Debe haber sido terrible la mirada enojada de Cristo. Bueno, acá hay una mirada queriendo indagar, queriendo conocer quién era, aunque él ya en realidad lo sabía. Era para que supieran los otros. Bueno, en la casa dice que hay un grupo de lloronas. Eso era muy común, y aún en España y en Italia y en Europa y acá en América, hasta yo no llegué a conocerlas, pero he conocido gente que las ha conocido. Contrataban mujeres, no les cuesta mucho llorar, así que había mujeres que las contrataban para que gritaran, lamentaran la muerte de fulano o de fulana y lloraran a los gritos. Hoy se le dice elaborar el duelo. Bueno, estaban elaborando el duelo. Hoy lo hacen de otra manera. Pero bueno, estas costumbres tan antiguas, Isabel la Católica lo prohibió en España, porque dice que es poca confianza en la esperanza, poca esperanza cristiana, poca confianza en el cielo. Ese exceso de llantos, de gritos, etcétera, ante la muerte de un ser querido, en los entierros, en los velorios, ¿no? Pero bueno, esto después lo va de alguna manera a corregir un poquito Jesús en este episodio. Y dice que le dieran de comer a la chica. Un recién resucitado da la impresión de que no está en tren de comer, pero es una manera de expresar la perfecta salud. Cuando Jesús hace un milagro, lo hace instantáneamente, lo hace totalmente. No es que la sanó un poquito, resucitó pero quedó débil, enferma, sino quedó con plena salud. Es una manera de decir la perfección de la obra de Cristo. Bueno, vamos a sacar un poquito las conclusiones de este doble episodio, que está muy vinculado, podemos decir. Lo primero es que, fíjense, acá hay, se puede decir, en los dos milagros se complementan. En uno, en el milagro de esta mujer, es ella que fíjense, ha hecho grandes esfuerzos en su vida, 12 años, ha gastado dinero, ha sufrido muchísimo, y está sufriendo, cada vez está peor, y no le dio ningún resultado. Este otro esfuerzo que hace, venir de lejos, abrirse paso, pasar vergüenza, porque dice que estaba temblando cuando Jesús pregunta quién fue, no se anima ni a acercarse, tal vez por no ser judía o por la vergüenza de su enfermedad, lo que sea, pero este esfuerzo le rindió. El otro esfuerzo no le rindió. Entonces, San Pablo dirá: si yo entregara todo mi dinero y mi cuerpo a las llamas, todo, si no tengo caridad, si no estoy unido a Cristo, no me sirve para nada.
Si el Señor, decía un salmo, no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es decir, todos los esfuerzos humanos no rinden nada separado, desconectado de Cristo, ¿no? El hombre hoy quiere construir una sociedad, quiere construir una cultura, una sociedad humana sin y contra Dios. Y es un esfuerzo como el esfuerzo de esta mujer y los gastos de esta mujer, que nada le rindieron. Por otro lado, fíjense, su enfermedad lo llevó a Cristo, y lo llevó a Jesús y le fue todo tan sencillo, con solo tocar su manto. Nada más que eso. Entonces, esta mujer representa eso que nos pide Dios, y es que nosotros nos dirijamos a Él, y el resto lo hace Él, que pongamos algo nuestro. En las bodas de Caná había que llenar las tinajas, en la multiplicación de los panes y los peces algo había que hacer. Esta mujer hizo un esfuerzo, pero realmente la rindió, mucho más que lo que había hecho antes, O sea, Cristo hace fructuoso nuestros pequeños esfuerzos, pero hay que hacerlos. Y ese tocar el manto significa cumplir los mandamientos. Ese acercarse a Cristo es cómo nos acercamos a Cristo. Ya lo voy a indicar, por la fe y por obrar bien. Llenar el día de obras buenas. Eso es tocar el manto de Cristo, las flecos del manto de Cristo. Es lo que recordaba a los judíos ese símbolo. Por otro lado, fíjense que en el otro milagro es Cristo quien, ante las buenas disposiciones de este hombre, que era un hombre importante, pero sin embargo se postra ante Cristo y le pide. Y Cristo va a la casa. No tenía ningún problema, se dirige a la casa. Es decir, en la vida cristiana hay algo que nos pide Dios a nosotros para ganar el cielo, pero es Él el que viene a nosotros y el que pone lo principal. En un sacramento hay algo que ponemos nosotros, son las buenas disposiciones, pero es más lo que pone Cristo, en el bautismo, en el perdón de los pecados, en la Eucaristía. ¿A nosotros qué nos pide? Que estemos en gracia, una hora de ayuno, que vengamos a la iglesia, y Él pone lo más, Él pone el resto. En el milagro de la resurrección de esta niñita, es Cristo quien va al encuentro del que necesita. Dios está siempre, por así decir, donde ve buenas disposiciones, donde Dios ve un mínimo de buenas disposiciones, Jesucristo, por así decir, viene al encuentro nuestro. ¿Y qué es el sacramento? ¿Y qué es toda la vida cristiana? Esa especie de encuentro entre nuestras buenas obras y nuestras buenas disposiciones que se encuentran y con grandes resultados, se puede decir con grandes frutos, como fue en estos dos casos. Segundo lugar, fíjense, hay una cosa en común en las dos, y es la fe. Tu fe te ha salvado, vete en paz, le dice, te ha sanado. Y a Jairo, que quieren decirle que no vale la pena que Jesús vaya, le dice que tenga fe, le dice Cristo. En los dos casos se pone de relieve la fe. Como diciendo, en los dos casos es la fe la que movió a Cristo. Es la fe el primer contacto con Dios. Hoy hay un concepto de la fe, se puede decir muy disminuido. La fe, si uno pregunta un poquito, sondea un poquito, se ha convertido aún entre cristianos en algo así como una especie de sentimiento bueno hacia Cristo. Es una especie de sentimentalismo. Cuando uno ve con tanta frecuencia que personas, jóvenes, adultos, etcétera, con tanta facilidad se rebelan contra Dios, cortan vínculos con Dios, con Cristo, con la Iglesia, uno dice, ¿tenían fe antes? No. Tenían algo, costumbres exteriores que habían heredado, que habían tenido desde chicos, desde adolescentes. Pero miren, la fe es algo muy serio. La fe es el primer contacto con Dios, primer contacto con Cristo. Pero ¿qué significa la fe? En un sentido, no sentimiento, eso no es fe. Es un simple sentimiento superficial, no es un contacto con Dios. La fe es una decisión de la voluntad, de la inteligencia de la voluntad, en primer lugar,
de aceptar a Cristo, creer a Cristo, o mejor dicho, creer en Cristo, en la persona de Cristo. Y todo lo que Cristo enseñó, y todo lo que Cristo transmitió a la Iglesia. Por eso, he visto muchas veces esas estadísticas que se hacen ahora, dice entre los cristianos, entre los que se profesan cristianos y católicos, entre el 100%, el 30 o el 50 o el 80% cree en el infierno, el tanto por ciento cree en el demonio, el tanto por ciento cree que hay otra vida. Miren, esas estadísticas son tan engañosas, tramposas, no dicen nada, pero miren, tener fe significa aceptar todo, no porque lo entienda, me guste, me caiga bien, coincida con mis pensamientos, etc. La fe es aceptar todo lo que enseñó Cristo y me transmite la Iglesia o nada. Porque ¿cuál es el motivo por el cual yo acepto una cantidad de verdades que la vamos a profesar en el credo o una cantidad de prescripciones, los mandamientos que llamamos, la moral cristiana? ¿La acepto toda o nada? ¿Por qué? Porque es aceptar a Cristo o no aceptar a Cristo. Si yo le estoy diciendo a Cristo, te acepto esto, pero esto no, estoy dudando de su autoridad. Por eso la fe, en un sentido verdadero, profundo, teológico, la fe es el comienzo de toda la vida cristiana. La fe me abre, se puede decir, las puertas a una visión gigantesca de la realidad, de Dios, del plan de Dios, de la naturaleza de las cosas, más altas, más cotidianas, se puede decir, todo el plan de Dios sobre el universo. Fíjense el credo, arranca de la creación y termina en el fin del mundo y en la vida eterna, o sea, lo abarca todo. Hoy hemos reducido demasiado la fe a un sentimiento vago, oscuro, difuso, que cada uno lo llena con lo que quiere. Cada uno se hace su religión, su moral, su credo. Eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es el primer acto importante de la vida cristiana, de la vida religiosa. Pero no es creer algo vacío, sino algo lleno de contenidos. Para la inteligencia, para aceptar, por eso son como una luz, y para la voluntad, para moverla a obrar bien. Por eso es el comienzo, pero es todo en la vida cristiana. Nunca vamos a meditar suficientemente en esto que significa la fe. Fíjese un par de detalles. Jesucristo se demora entretenido por este caso de la mujer, pero Jesús se demora un poquito. Y bueno, por esa demora le vienen a decir, ya se murió. Es más, podrían haberle hecho un reproche a Jesús, por culpa de tu demora se murió, como se lo hicieron con lo de Lázaro. Se demoró 4 días. Dios a veces se demora. Muchas veces pedimos cosas y muchas veces pedimos cosas buenas. Y Dios se demora en concederlas, por más que sean buenas. A veces pedimos cosas que no son buenas o no son convenientes para nosotros. Pero Dios, esas demoras de Cristo es para bien nuestro, no porque no nos haya escuchado, no porque esté mal lo que pedimos, no porque no quiera otorgarlo, sino para que, por así decir, prolonguemos esa confianza, ese acto de fe. Esas demoras de Dios tienen un fin, por así decir, muy beneficioso para nosotros. Por eso nos incita a rezar y no desfallecer. Y la oración perseverante es la que da frutos, como en este caso, ¿no? Y otro detalle, pero también dice mucho para las costumbres cristianas, para la vida cristiana, es ese silencio, ¿no? Muchas veces lo dice Cristo, no le cuenten a nadie. Cuando ocurren unos leprosos le dice cállense la boca, pero cumplan con el acto de acción de gracias en el templo, ¿no? Les mandó insistentemente que nadie se enterara. Sí, todo el mundo estaba ahí, todo el mundo la vio muerta, ya estaban haciendo el velorio, y Cristo les insiste que no se lo digan a nadie. Parece una cosa rara. Esto
hace referencia a algo muy, muy profundo, muy espiritual, y es que, por así decir, la vida cristiana, la relación con Dios, la religión, en último término, todo lo que llamamos religión, no es algo que debiera ser espectacular. A veces creemos que esos grandes espectáculos, a lo mejor que nos conmueven, sobre todo de ver a Juan Pablo II con 1 millón, 2, 3 millones de personas, esas grandes manifestaciones que impactan mucho, que son muy propias del mundo moderno, por las posibilidades que hay, con eso van a transformar el mundo. No, la fe, la vida cristiana, la religión se difundió, yo diría calladamente. No estoy reprochando a Juan Pablo el éxito que tenía, eso alimenta la fe, eso confirma la fe, a muchos les hace bien. Pero no piensen que por hacer actos masivos la Iglesia va a crecer, Eso es muy típico de los protestantes, de los evangélicos. Les gusta hacer grandes actos masivos con impactos psicológicos, tienen un sonido perfecto, no como en mis micrófonos que a veces andan, hacen zumbidos. ¿Vieron? Son unos lugares muy bien acondicionados, sonido perfecto. Los pastores son unos maestros en manejar el manejo de masas, porque creen que sentirse bien en ese espectáculo, que se contagian ciertos sentimientos, porque hay canto, porque hay gritos, porque hay un montón de cosas, con eso vamos a ser más cristianos, con eso crece la fe o la Iglesia. No, es como si Cristo nos dijera, es como la semilla que crece abajo tierra, en silencio. No nos dejemos impactar, impresionar por eso. Más vale la relación con Dios crece y se desarrolla más bien en el silencio que en el ruido, más en lo escondido que en lo, por así decirlo, espectacular. Última reflexión, casi doy el título nada más, pero en los dos casos, fíjense, el dolor y la muerte, que son los dos dramas humanos, el dolor y la muerte, los dos más grandes dramas humanos, los llevaron a Cristo. Si no hubiera sido por eso, tal vez no sé si se hubieran interesado tanto por ir a Cristo. Por eso Dios permite o quiere o manda muchas veces males físicos, porque no son males absolutos, pueden servir para bien. En la vida de toda persona muchas veces ocurren en algún momento en la vida, y siempre hay que preguntarse no el por qué, sino para qué. Hoy estamos padeciendo, es inevitable el tema, esto tan masivo, es un mensaje de Dios que creo que no lo hemos entendido. La prensa, por lo menos, ciertamente no lo entendió. No se trata de estadísticas, de vacunas, de un montón de información que nos saturan, sino ver detrás y por encima de esto, ¿qué nos quiere decir Dios con esto? Tenemos que hacer como Jairo, tenemos que ser como esta mujer ante el dolor y ante la muerte, ante la enfermedad, el dolor y la muerte, acercarnos con fe a Jesucristo.